bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. No sé qué número de programa es, pero... 12. Ok. Bueno, estamos explorando la posibilidad de reintroducir las matinés los domingos. Tenemos una ciudad magnífica y los domingos es muy agradable estar aquí, muy agradable trabajar aquí. Ah, mira, no sabía yo que el maestro Ruti iba a venir, que nos iba a acompañar. Y bueno, qué mejor que comenzar de nuevo con las matines. Hace muchísimos años que la orquesta no hace matines. Muchísimos años, me refiero probablemente 10, 12 años que la orquesta no hace matines. Cuando en realidad las orquestas, por ejemplo, en la Ciudad de México, todas tocan el domingo. La Sinfónica de Yucatán toca también viernes y domingo. Es normal, pues es un día muy agradable para ir con la familia. Los viernes por la noche normalmente es muy difícil o prácticamente imposible llevar a jovencitos de 8 o 10 años a un concierto. O sea, el concierto empieza a las 8, están cansados, se quieren comer, se quieren dormir. En cambio, el domingo al mediodía, pues es un día perfecto para llevar, y queremos que con las debidas precauciones de silencio y un poquitito de orden, porque tampoco somos tan estrictos, los niños se tienen que mover y son inquietos y eso es normal, pero con un poquitito más o menos de los papás ahí que les ayuden, queremos que vengan gentes de todas las edades, y entonces el horario de las 8 de la noche, el viernes en la noche, es muy restrictivo en ese sentido, porque entonces se vuelve un espectáculo exclusivamente de adultos. Entonces, bueno, ¿qué mejor para empezar las matinés del domingo al mediodía en una temporada tan extraordinariamente soleada que la música de Mozart y Haydn, que son los dos grandes compositores del periodo clásico del siglo XVIII? La música de Mozart y especialmente la de Haydn es música muy soleada, es música muy positiva, muy entusiasta, muy motivante, muy accesible, muy inspiradora. Mira, ahí veo dos pequeños jóvenes que llegan y es justo lo que queremos, por eso estamos haciendo conciertos al mediodía, para que caballeros como este joven que acaba de llegar puedan venir y no tengan que quedarse despiertos el viernes hasta las 11 de la noche. Entonces, bueno, nosotros le llamamos música clásica a todo lo que se hace con una orquesta o lo que se estudia en un conservatorio. Pero en realidad el clasicismo es solo un periodo. Lo que conocemos como música clásica tiene, digamos, 4 grandes periodos. El periodo barroco, que, por ejemplo, Bach, Telemann, Vivaldi. Bach y Vivaldi son los últimos barrocos, son los más tardíos. Pero bueno, el periodo barroco, después lo que se llama el periodo clásico, que es Mozart y Haydn, los exponentes más relevantes, y después el periodo romántico, que es bastante extenso porque pues hay un romántico temprano que puede ser Mendelssohn o puede ser Beethoven, y hay románticos tardíos o posrománticos pues que siguieron escribiendo en ese lenguaje hasta ya entrado el siglo XX, como puede ser Richard Strauss, por ejemplo, ¿no? Y después el siglo XX, que es en donde se diversifican todos los lenguajes musicales. Todo eso nosotros lo llamamos de manera genérica música clásica, pero en realidad el clasicismo es solo el periodo digamos, a partir de 1720 hasta 1770 más o menos, o sea, el medio del siglo XVIII. Y en ese periodo la música adquiere una característica de lenguaje muy específica. La ópera se desarrolla en muchos ámbitos y sobre todo yo siento que en toda Europa como que se unifica mucho la manera de hacer música. El barroco era aún más diverso. En el periodo barroco hay compositores en donde que son muy distintos entre ellos. Entonces Händel y Bach en realidad son muy diferentes, y Vivaldi ni se diga,
Los barrocos italianos son una escuela muy... Y entonces, digamos que hay ciertas cosas en común, pero y en el clasicismo, en el periodo clásico, ahí sí como que todo se ajusta más o menos a unos mismos cánones de escritura musical. Bueno, entonces, en ese periodo se llega, digamos, a una especie de perfección del equilibrio, de la forma, de los tiempos, del diálogo entre los solistas y la orquesta, etcétera, ¿no? Es un periodo muy simétrico, por decirlo de alguna manera. La música es muy cuidada, muy ordenada, muy equilibrada. No existen todavía las pasiones y los desbordes del romanticismo, sino la estética es casi ascética, casi. Todas las emociones están muy bien organizadas, por decirlo de alguna manera, y todas tienen un lugar y están bastante bajo control. Entonces, bueno, Mozart, compositor austríaco que en realidad vivió muy poquito tiempo, ¿cuánto habrá vivido? 30 años, una cosa así, que no era raro para la época, pero bueno, él tuvo una vida particularmente corta, escribió muchísima música y era una persona extraordinariamente ágil para escribir música vocal. Entonces, escribió para muchísimos cantantes. Él decía que un papel vocal tenía que ser como un traje, se tenía que escribir a la medida del cantante. Entonces le escribía a individuos específicos, ¿no? Escribió muchas óperas, como ustedes saben, y también escribió algo que se llaman arias de concierto. Entonces, las arias son en una ópera de aquel entonces, porque las arias como tales no desaparecieron, pero como que o sea, en el formato de la ópera del siglo XVIII, en el periodo clásico, habían cosas que se llaman recitativos, que es un diálogo semicantado, y entonces donde sabemos qué está pasando, y luego un aria, y luego un recitativo, y un dueto, y un recitativo, y así se construye la narrativa de una ópera en el siglo XVIII. Wagner, por ejemplo, cambió todo eso. Él quitó los recitativos y puso fragmentos muy largos de música sin voz para que hubiera un trazo escénico. Y siempre que un cantante abre la boca, hay una música que está subrayando el estado de ánimo. Y entonces cambió por completo el formato. Pero bueno, en Mozart más o menos es así: recitativo, dueto, recitativo, aria, recitativo, lo que sea, y más o menos así se construye. Entonces, pero las arias son canciones, tal cual, eso es una canción. Entonces, Mozart escribió también arias de concierto, es decir, arias que encuentra un texto que le interesa, o que le parece agradable, atractivo, divertido, y escribe una canción. Y esa canción sirve para tocarse en un concierto, no pertenece a ninguna ópera, ni a ninguna narrativa particular, ni a ningún evento escénico de mayor envergadura. Entonces, nos parecía interesante hacer un programa exclusivo Mozart-Haydn, mostrándoles primero la parte del clasicismo que tiene mucho que ver con el teatro, que es en este caso la ópera, haciendo oberturas de ópera. Empezamos con la obertura Don Giovanni, después hacemos dos arias de concierto, no de ninguna ópera, una en alemán y una en italiano, después hacemos la obertura, las bodas de Fígaro, y después hacemos una aria de Don Giovanni. Hacemos un intermedio, y después del intermedio tenemos con el maestro Ruti dos duetos de las bodas de Fígaro, ¿cierto? O uno de Don Giovanni y otro de las bodas de Fígaro. Entonces el chiste es compartir con ustedes un poco un collage, que tengan una impresión, que seguro ya conocen, pues, pero en este particular programa, en esta narrativa, del siglo, del Mozart del escenario teatral, pues, que es la ópera. No nada más el Mozart de concierto, el Mozart sinfónico, el Requiem que conocemos, la sinfonía, lo que sea, sino el Mozart teatral. El maestro Urrutia y la maestra Im hacen un trabajo espectacular, escénico también, creo que se van a sorprender mucho, y entonces nos acercamos un poquito a la ópera. Posteriormente a eso hacemos la Sinfonía 104 de Joseph Haydn. Les platico, finalizo con toda esta parte del Mozart teatral. Tenemos la participación, estamos muy contentos, en primer lugar, de uno de los más
el que yo considero uno de los más potentes y sobresalientes y talentosos cantantes mexicanos, un artista extraordinario. Rodrigo es verdaderamente un artista extraordinario, ya lo van a ver en el escenario. Y tenemos a una soprano coreano-alemana extraordinaria que ha tenido una carrera muy prominente en Europa, que ha hecho mucho Mozart, Haydn en grandes casas de ópera, que ha cantado con la Filarmónica de Nueva York, con la Filarmónica de Israel, con grandes grupos, y que tiene mucha experiencia y con quien ha sido un placer trabajar. Entonces, de la mano de ellos vamos todos en estos primeros 40 minutos explorando un poquito el mundo de Mozart y la vida teatral, o sea, la ópera. Eso es Mozart y esa es más o menos todos los primeros 40 minutos, incluidos los 10 después del intermedio. Terminamos con la Sinfonía 104 de Joseph Haydn. Joseph Haydn escribió 104 sinfonías, esta es su última sinfonía. A Joseph Haydn se le conoce como el padre de la sinfonía, porque perfeccionó el género, lo perfeccionó en términos de su forma y de su orquestación, y digamos que él realmente estableció los elementos básicos y los consolidó, a partir de los cuales el resto de los compositores exploraron el género sinfónico. Entonces, el primer pilar de lo que entendemos como sinfonía es Joseph Haydn, quien, aparte de todo, no menos importante, fue uno de los maestros más importantes de Beethoven, que fue otro de los grandes sinfonistas de la historia de la música, si no el más grande, quizá, después de Haydn. Entonces, Haydn tiene una característica muy peculiar, que a mí me produce mucha fascinación y mucha empatía, y que yo siento que es parte de lo que hace que la orquesta se sienta tan vinculada. A Mozart y a Haydn, todo el mundo los identifica con Austria, compositores austriacos. Pero eso es porque eran parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, Mozart vivía en Viena y entonces tenía, digamos, étnica y culturalmente toda la carga austriaca, es decir, germana. Pero Haydn era étnicamente húngaro y nació y creció en Esterházy, que hoy en día es Hungría. En aquel entonces, parte del Imperio Austrohúngaro, Haydn hablaba alemán y en la corte él trabajaba para el príncipe Lobkowitz. Toda su vida trabajó para el príncipe Lobkowitz, estuvo toda su vida en Esterházy, que es una especie de pueblo, y en el castillo de Esterházy, que era un castillo muy grande, en el castillo del príncipe Lobkowitz, y ahí vivió hasta ya muy grande, hasta sus 50 años. Ese sí vivió mucho tiempo para el siglo XVIII. Entonces, todo su entorno, en realidad, la música de la calle, era música popular húngara, de Europa del Este. Recuerden que Europa Central, y eso es lo que lo hace tan potente, a Viena, por ejemplo, es que ahí se mezcla toda la tradición musical de Europa del Este, que es fantástica, Rusia, la República Checa, Hungría, etc., y todas las tradiciones musicales de Occidente, es decir, Alemania, Francia, Italia, y eso generó una música fantástica. Por eso, a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mira, están peleando ahí arriba. Viena era el grandísimo, era el hervidero de ideas y de cultura, ¿no? Porque ahí confluían dos poderes enormes, creativos, Europa del Este y Europa Occidental. Entonces, bueno, Haydn es un poco producto de eso. Su música la conocemos como música clásica, es decir, con todos los cánones de Occidente, vieneses, por decirlo de alguna manera, o también un poco heredando la tradición germana, pero Haydn trae la pulsión húngara. Esa es la música de la calle, la música de su cultura, es una música muchísimo más potente en términos rítmicos, por ejemplo, y muchísimo más arrojada en sus afectos, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras Mozart es un compositor siempre muy moderado, nunca se sale de control Mozart. Y en Mozart priva el melodismo, es decir, todo lo que ocurre, digamos, de manera horizontal en la música, no hay acentos y cosas así verticales. En Haydn está lleno de
de momentos verticales en la música, de ritmos raros, de contrastes súbitos y de toda una serie de cosas que yo creo que están mucho más asociadas a su parte étnica húngara. Y eso lo convierte en un compositor clásico muy peculiar, muy peculiar, porque él trae, él, digamos que le abre la puerta a un mundo completamente distinto. Bueno, en los últimos años de su vida se muere el príncipe de Esterházy y los herederos del príncipe, Haydn ya era una persona muy respetada, que el príncipe siempre quiso mucho, pero el hijo tiene cero interés en la orquesta. Haydn tenía en la corte, cada año le decían, este año tienes tanto dinero, aparte de tu sueldo, así es que pues, para lo que te alcance contratas músicos y haces conciertos. ¿Ah? Y así cada año pues le decían cuál era su presupuesto. Entonces por eso a veces las sinfonías son para orquestas muy grandes y a veces las sinfonías son para pues poquitas cuerdas, una flauta, un fagot y un corno, porque ese año pues nomás para eso alcanzaba. Tal cual, así de pragmática puede ser la vida del compositor. Entonces cuando se muere, el hijo del príncipe ya no quiere mantener a la orquesta, no le importa, no le interesa, le parece un gasto excesivo y pensiona. A Haydn le dice, ya no vas a trabajar, ya estás grande, ya vete a descansar y haz lo que quieras. Te pago tu salario, tu pensión, pero ya no va a haber orquesta, así es que ya no compongas, ya no te voy a hacer encargos, ya no quiero orquesta. Y entonces Haydn, pues con su pensión y ya libre y estable, dice, bueno, pues me voy a Londres. Y en Londres tenía un gran grupo de fanáticos, y entonces se va a Londres, y en Londres le encargan sus últimas 12 sinfonías, que son las conocidas como Londres, que son de la 92 a la 104, las sinfonías Londres, así se conoce porque ahí las compuso, que fue un éxito rotundo, exitosísimo. Haydn murió, a diferencia de muchos otros compositores, en el éxito total, no como Bartók, por ejemplo, murió en la miseria, en la cama de un hospital sin un peso en la bolsa. O como Mozart, ¿no? Que también murió de una manera trágica, enfermo, sin dinero, no, todo mal. Bueno, no, Haydn se murió con honores. Y esta es su última sinfonía y se escucha a un compositor extraordinariamente maduro, con una técnica sólida y sobre todo es impresionante como un hombre que ya está acercándose al final de su vida, la energía y la vitalidad de la música. Parece que le escribió un ser humano con genes de perro labrador adolescente, ¿no? Es una música que fuera de control, todo lo contrario a Mozart, y eso la hace fascinante y nos parece un contraste interesante. Bueno, ese es el programa y yo quisiera preguntarle al maestro Ruta que nos platicara 5 minutitos sobre lo que va a cantar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un honor estar con el maestro Beltrán, con la maestra Sony, con esta maravillosa orquesta. A mí me toca la interpretación vocal. ¿Qué les puedo platicar acerca de lo que vamos a hacer? Mozart es considerado como que, para los cantantes, como el clásico, como ha dicho el maestro del clasicismo, el clásico elemental. Es decir, hay cantantes que no cantan Mozart porque es demasiado transparente. Por ejemplo, en Verdi pues puedes hacer algunos truquitos. En Puccini puedes meterle de repente algunos portatos y cosas así que son más fáciles para el cantante, pero Mozart se ve y un jurado, un director de orquesta, un experto dice, ahí estás equivocado, ¿no? Ok, en cuanto a la interpretación, después del segundo acto, en la segunda parte empezamos con Crudel perché finora, de Las bodas de Fígaro, donde está el conde. El conde, como ustedes bien saben, tiene el derecho de la primera noche, o la prima notte, que es decir, si tú te casas con ella, yo, si soy el conde, tengo derecho a estar en la primera noche conyugal con ella. Era en esa época. Ok, antes todos vivían pongamos en un castillo, entonces todos eran súbditos del rey, del conde, en este caso es un conde, ¿no? Entonces, si dos personas, súbditos de él, se casan, entonces él tiene derecho de pedir la primera noche ya entenderán ustedes a qué se refiere, ¿no? Entonces, es que hay niños,
Entonces, Fígaro, que es como que su ayudante más cercano, bueno, es que la historia de Fígaro es gigantesca acerca de Beaumarchais, es una crítica social fuertísima, donde Beaumarchais hace una crítica a la nobleza, ¿no? Que excedía sus, bueno, pudiera parecerse a la actualidad, de hecho, un poco, nada más que ya no está tan protegido por la iglesia, ¿no? Bueno, excedía los límites de la decencia. Ajá, pero bueno, el punto es de que el conde quiere con Susana, pongámoslo así. Y entonces Susana se va a casar y dice, pues me toca a mí. Pero ya hubo un antecedente que el conde dijo, yo soy tan generoso que no me voy a aprovechar de esa ley. Para mí no sirve esa ley. Y entonces dice Fígaro, pues me caso. Pero entonces dice, si se casan, entonces sí la vamos a utilizar. Y entonces quiere que en el momento en que se casen, va a decir, ¿saben qué? Se me ocurrió una idea y vamos a revivir esa vieja ley, ¿no? Entonces se está haciendo todo un entramado gigantesco entre la esposa del conde, doña Rosina, entre la que se va a casar con Fígaro, que se llama Susana. Es decir, quieren hacer esta comedia de enredos que es muy de la época anterior, es decir, de que tú le dices a él eso, para que el conde se confunda y al final diga, bueno, está bien, ya. Entonces, en este dueto, el conde está muy enojado porque Susana, pues como que no lo peló, ¿no? Y entonces Susana, por petición de la esposa del conde, va y le coquetea para que se queden de ver en un lugar secreto. Y lo que el conde no sabe es de que en lugar de Susana va a ir disfrazada la condesa, ¿no? Que bueno, vas a decir, no me la creo, bueno, pero pues es teatro, ¿no? Entonces, va Susana y le coquetea y dice, señor conde, que no sé qué, si tú ni me pelas, ¿no? Y dice, pues es que me tengo que hacer la mensa, ¿no? Perdón, la difícil, porque, pues imagínese si sí, que va a decir la sociedad y esas cosas. Y entonces cuando dice, de veras, sí, conmigo, sí, que él se emociona y dice, ¿vas a venir? Sí, bueno, vas a venir, ¿no? Y entonces de eso es este dueto, ¿no? Es con lo que inicia el tercer acto. Después de este dueto viene la famosísima aria, la del conde, ya vinda la causa, porque escucha que... El punto es él dice, ya estoy muy feliz, y luego cuando se va Susana, acabando este dueto, escucha que Susana se pone de acuerdo con Fígaro de que ya le mintió al conde, y entonces el conde no sabe, dice, o me está diciendo la verdad a mí, o le está diciendo la verdad a él. Como hoy en día también sucede, ¿no? Así, bueno, ya no los aburro más con eso, de eso se trata este dueto. Y el segundo es pues el fantástico, está Don Giovanni, llega al pueblo y se da cuenta que hay una fiesta y una boda, y Don Giovanni dice, ¿y quién es la novia? Y la ve y dice, no, pues, pero bueno, es que no es que estuviera bonita, le daba todo, ¿no? Le gustaba todo. Entonces, la ve y le dice, oigan, pues, pero son pobres, ¿no? Y entonces su fiesta es pues ahí en el pueblo, con perros y toda la cosa. Y entonces le dice, no, ¿cómo que aquí su fiesta? No, pasen a mi castillo. Y le dice al pueblo, ve y enséñales todo y vas a ver cómo se la van a pasar. Pero le dicen, pero se va a quedar tantito la que se va a casar conmigo, ¿no? Porque pues le voy a dar recomendaciones o algo así. Entonces, pues el otro se cabrona y le dice, no, que es mi esposo, se molesta y se enoja y pues le dice, no, pues es mi esposo, pues me voy a casar, tú, y ya el chiste es de que se van todo el mundo, ya se queda con Serlina, y dice, órale chiquita, pues tú, yo, ya sabes, que no sé qué. Aquí no le está pidiendo el derecho de primanote, ¿no? Le está diciendo que pues... Pero ella se hace la difícil y dice, no, pues no, ¿cómo crees? Me voy a casar, que no sé qué. Y entonces él le vale y dice, ¿cómo te vas a casar con ese cuate? Mejor cásate conmigo. O sea, le estás declarando matrimonio y lleva 2 minutos de conocerla. Llevamos 2 minutos del dueto y ya le declara matrimonio. Y la otra, pues ya sabe, pues, a quién no le gusta que le digan cosas bonitas de un rico, y pues se supone que es un galanazo como yo. Entonces, pues dice, pues sí me caso, a lo que vamos, ¿no? El punto es que el maestro tiene toda la razón del mundo. Mozart es tan ordenado. Ustedes lo saben, bueno, no sé si lo han leído, hay estudios muy serios de psicología y esas cosas que les dicen, póngale Mozart a los niños porque los hacen más inteligentes. No sé si más inteligentes, a mí no me lo pusieron de chiquito, pero bueno, si hay estudios muy serios de eso, es en especial por el orden, ¿no? Son ideas ordenadas. Recuerden que la idea del clasicismo, por ejemplo, cuando dicen, no, es de que la época clásica maya, pues se refieren a la época clásica porque es el esplendor, ¿no? Como que lo que toman como batuta o como pauta. Y ya cuando dicen el post-clásico, quiere decir que pues ya iba en declive, ¿no? Un poquito. Aquí no pasa con la música, ¿no? Después del clasicismo viene el romanticismo, que no es un declive, sino que es una transformación gigantesca, ¿no? Entonces, pues es todo lo que tengo que decir. Descansa la defensa.
Bueno, pues les agradezco mucho su presencia y espero que disfruten mucho del concierto.